Hoy toca explicar la actividad de la banda Roselia durante el año 2018, y es que aunque ya expliqué en otro vídeo que durante este año se produjeron dos bajas importantes que obligaron a sumar dos miembros nuevos a la banda, no por ello Roselia dejó de publicar canciones. La aportación más importante fue su primer LP, su primer álbum completo, titulado Anfang, que en alemán significa el comienzo. Ya expliqué en su día que Roselia juega mucho tanto en la imagen como en algunas palabras y expresiones sueltas con el alemán y la idea de que la banda tiene su origen en Centro Europa, y por eso este disco se titula así. En realidad, antes de publicar este disco, habían sacado un single llamado Opera of the Wasteland, pero las dos canciones de este single están incluidas ya en el álbum. Voy a comenzar, por tanto, precisamente con estas dos canciones. La primera de ellas, Opera of the Wasteland, que es la que da título al single, es una canción bastante típica de la música japonesa, muy al estilo de los animes. No es que esté mal, pero tampoco la encuentro especialmente destacable. La que sí tuvo más éxito fue la otra canción del single, Kiseki, que significa algo así como trayectoria, y habla de las personas que se separan, pero que se volverán a encontrar. Es una balada muy, muy sentimental, y la utilizaron en parte para despedir a Yurika. Por eso veis aquí también a Megu llorando en el concierto, etc. La canción no es que sea súper original, pero está muy bien conseguida. Es la clásica balada que empieza muy flojito al principio. Y luego va subiendo en intensidad hasta que entran todos los instrumentos en el momento más culminante. En definitiva, una canción muy bonita que claramente se compuso pensando en Yurika, y me parece muy bonito que Bang Dream decidiera hacer algo así para que sus compañeras pudieran cantarla siempre y recordarla. En esta canción podemos apreciar una vez más lo bien que hace su trabajo Aina Aiba, me parece una fantástica cantante, pero si aquí ya nos parece buena, todavía despliega más su capacidad en la canción estrella para mí del Anfang, que es Neo Aspect. La letra es muy bonita, aunque tampoco es especialmente original dentro del repertorio de Roselia. Es la típica canción que cantan ellas, hablando de lo orgullosas que están de poder salir al escenario a demostrarlo todo a pesar de sus miedos, pero lo que sí que destaca sobre todo es la música de Fujinara Ryutaro en esta ocasión y la maravillosa interpretación de Roselia. Creo que esta canción es prácticamente perfecta, tanto en la composición como en la interpretación. Comenzando ya por el inicio, en el que la guitarra sostenida acompaña a la cantante, creando una especie de tensión inicial, y luego también esas disonancias que hace la guitarra creando una especie de puente con la estrofa, un recurso que ya utilizaron en alguna otra canción. Pero lo verdaderamente destacable de la canción, sin duda alguna, son el puente que lleva el estribillo y el propio estribillo. El puente es muy bonito
esa combinación entre los coros que hacen las chicas y la propia voz de Aina Aiba crean un ambiente previo al estribillo totalmente genial y que no creo que todas las bandas fuesen capaces de crearlo igual. Y ahora es cuando viene el punto culminante de la canción, que es lógicamente el estribillo, un estribillo absolutamente maravilloso. Está dividido como en dos partes y cada una de ellas hace una especie como de crescendo. La voz de Aina va subiendo de fuerza y cuando ya ha acabado la primera parte, que ya piensas que ha subido bastante, y llega la segunda en la que sube todavía más y tiene un punto culminante absolutamente increíble y que creo que solo ella puede conseguir. Y luego además al final los coros de las demás chicas también la acompañan y crean un efecto absolutamente maravilloso en mi opinión. Por si esto fuera poco, la primera ejecución del estribillo y la última están rematadas por unos coros que son muy típicos del ambiente que crea Roselia y sobre todo al final de la canción, ya para acabar, lo alargan todavía más y crean una vez más ese ambiente tan característico que tienen ellas y que creo que es muy bonito. Precioso este final. Es importante resaltar esto porque, como ya he comentado en otros vídeos, hay una diferencia bastante grande entre las bandas occidentales y las japonesas, sobre todo este toque femenino que le dan bandas como Roselia, Morfónica, etc. Aquí en Occidente las bandas suelen ser muy agresivas e incluso aunque sean siempre de mujeres, veo muy difícil que llegasen a crear este ambiente con estos coros y toda esta historia. En cambio en Japón, fijaos que Roselia es una banda relativamente potente. Tampoco es que sea puramente heavy metal, pero creo que utilizan una distorsión bastante contundente y son claramente una banda de rock. Y sin embargo, entre los coros tan femeninos que hacen y también toda esta imagen, toda esta parafernalia que hacen ellas con sus vestidos y las rosas y tal, crean un ambiente que le da un toque femenino diferente que aquí en Occidente es imposible, en mi opinión, de encontrar. Esto solo lo hacen los japoneses. Vale la pena mencionar también el intermedio de la canción, cuando acaba ya la segunda estrofa y viene lo que sería el solo de guitarra. Bueno, ya sabemos que Haruko Akudo tampoco es que sea una súper virtuosa de la guitarra, pero creo que en esta ocasión el fragmento de la guitarra es bastante adecuado y mantiene muy bien el ritmo de la canción. Y luego lo que en mi opinión es muy bonito y crea un efecto precioso es cómo remontan con unos coros a muy bajo volumen después del solo de guitarra para volver a enlazar con el ritmo de la canción. Crean un ambiente realmente mágico. Yo aquí os pongo siempre fragmentos sueltos, pero lo suyo lógicamente es que escuchéis la canción entera de principio a fin y os dejéis llevar por todo el ambiente que crea Roselia, que creo que es perfecto.
En definitiva, una canción maravillosa. Yo la recomiendo sin duda alguna porque creo que es, para mí claramente, la mejor canción de Roselio. Ya como curiosidad final, os voy a poner un vídeo en el que Bushiroad hizo una de esas actuaciones en las que aparecen varias chicas, tanto de D4DJ como de Bang Dream. Y en esta ocasión hubo la curiosidad de que interpretaron la canción Neo Aspect, cantada por la teclista de la banda, por Kanon Shisaki, a la que yo siempre destaco como cantante porque creo que tiene una voz muy peculiar y muy bonita y creo que lo hace muy bien. Y aquí podéis ver, por ejemplo, cómo canta la estrofa de la canción, creo que tiene una voz preciosa, no olvidemos que es una actuación en vivo y creo que suena maravillosa. Y luego el estribillo, fijaos también cómo lo canta, no tiene quizás la fuerza y la potencia que imprime Aina Aiba, pero el tono de su voz se mantiene increíble y creo que le da una gracia especial. Bien, creo que sobre esta canción ya es suficiente. Aparte de este tema, la otra canción original de este disco era Legendary, una canción que no está mal, pero en mi opinión tampoco es especialmente destacable. Os pongo un fragmento para que escuchéis un poco cómo era. Y el resto de canciones del álbum pues son reediciones de los singles que habían ido sacando desde que comenzaron, Black Shout, Oneness, Louder, etcétera, etcétera. En definitiva, un disco fantástico porque está lleno de temas buenísimos y una buena recopilación de todo lo que fue Roselia desde que comenzó hasta el cambio de formación. Pero todo esto no es más que el comienzo. En futuros vídeos seguiré analizando la trayectoria de Roselia, que ha llegado hasta nuestros días y hoy en día incluso siguen siendo una banda increíble, fantástica y creo que se merecen todo este repaso de su trayectoria.